Vamos a leer en el libro del profeta Amós. Después de Daniel, Joel, Amós, Miqueas. Capítulo 4. Y vamos a leer desde el 6 hasta el 12, pero vamos a limitarnos al 12 y luego le daremos algún toquecito a los otros. Vamos a leer el versículo 12, que es muy conocido, del capítulo 4 de Amós. Por eso, Israel, haré lo mismo contigo, y porque te he de hacer esto, prepárate, Israel, para venir al encuentro de tu Dios. Amén. Pueden sentarse. Gracias damos al Señor. Aleluya. Quisiera su atención, su reverencia. Una de las cosas que no le gusta al diablo es que usted escuche la palabra de Dios, porque así usted aprende, usted lo conoce, usted recibe fuerza, y eso a él no le conviene. Quiero hablar, basado en este versículo 12 del capítulo 4 de Amós, con el tema un encuentro necesario. Un encuentro necesario. Quiero que reflexionemos, porque son cosas que tiene la Biblia y que se parecen mucho a las que nosotros necesitamos. Mucha gente, muchas personas, muchas veces esperan resolver un problema, una dificultad, y todo depende de un encuentro que tengan con alguien. Dice, bueno, si yo me encuentro con mi padre, yo hablo con él y resolvemos el problema. Si yo me encuentro con mi patrón, resolvemos el problema. Si yo me encuentro con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa, hay parejas que han tenido un conflicto a la distancia y si tienen un encuentro de acercamiento, se resuelve. Porque hay un proverbio que dice que hablando la gente se entiende. Hay veces que hay personas que eran amigos y se han distanciado por algo que un tercero le dijo. Y la amistad está dependiendo de un encuentro. Si esas dos personas logran juntarse en un parque y sentarse en el banco, o en una cafetería a tomarse un Maví, y están sentados cara a cara, esa gente puede llegar a un acuerdo y resolver sus diferencias. El encuentro entre personas es muy importante. Hay personas que tienen un problema judicial, o tienen un problema económico, o tienen un problema con su empleo, y todo dependerá de un encuentro con un funcionario, con una autoridad, con alguien que lo pueda sacar del embrollo en que están metidos. Pero si ese encuentro no se da, entonces ellos siguen la ruta de la desgracia. La mayoría de la persona percibe que su vida puede cambiar si tiene un encuentro con Dios. Y yo creo que es una percepción muy correcta o correcta. Yo creo que están en lo cierto. La mayoría o todos nuestros problemas dependen de un encuentro con Dios. Problema económico, problema de salud, problema de familia, problema de personalidad. No importa cuál sea el problema, ese problema puede quedar resuelto si nosotros tenemos un encuentro con Dios. Y yo creo que todo el que ha oído hablar del Evangelio, todo el que ha oído hablar de Dios, todo el que ha leído algo de la Biblia, está de acuerdo en eso. Y piensa, si yo me encontrara con Dios, mis cosas cambiarían. Ustedes recuerdan la señora aquella que tenía flujo de sangre, 12 años manando sangre. Ella había caminado todos los centros que la podían ayudar y su enfermedad continuaba. Y ella albergaba en su corazón
Ella tenía un sueño o una ilusión o una percepción. Si yo me encuentro con Jesús, seré sana. Y la historia dice que se encontró con Jesús. No llegó a verse cara a cara con él cuando ya estaba sana, con tocar el borde de su manto. Entonces están en lo cierto los que piensan que su vida puede cambiar, o los que pensamos que nuestra vida cambia si tenemos un encuentro con el Señor. Todos necesitamos ese encuentro. Todo el que no ha tenido un encuentro con Dios camina como barco a la deriva, deambulando por las calles sin perspectiva, sin esperanza, asustándose de cada cosa, porque no tiene una seguridad, no tiene en quien confiar. Por eso todos necesitamos, todo el que no lo ha tenido, necesita un encuentro con Dios. Ahora la pregunta es, 3. ¿Dónde puedo yo tener ese encuentro con Dios? ¿Cuándo puedo yo tener un encuentro con Dios? ¿Y cómo puedo yo encontrarme con Dios siendo yo un ser mortal, débil, infinito o finito y pecador? ¿Cómo sería un encuentro mío con Dios? Porque aquel que está lejos de la iglesia, que no sabe cómo es que se alaba y se adora a Dios, aquellos que viven una vida apartada de la voluntad de Dios, cuando llega el momento de la sensibilidad, de la sintonía con las cosas espirituales, y son capaces de alcanzar a saber algo, dicen, yo lo quiero, pero ¿y cómo? Me gusta, pero ¿cómo lo logro? Yo sé que Dios puede, pero ¿dónde lo encuentro? Y hay personas que andan desesperadamente buscando un encuentro con Dios. Hay gente que su vida depende de ese momento en que se pueda encontrar con Dios. Hay personas que están al borde de la muerte. Hay quienes pueden estar a la orilla de la baranda de un puente, listos para quitarse la vida porque quieren un encuentro con Dios. Quiero decirte que hoy puede tenerlo. Hoy puede encontrarte con Dios. Hoy puede cambiar tu vida. Hoy puede cambiar tu panorama sombrío. Hoy puede cambiar tu diagnóstico. Hoy puede cambiar tu perspectiva. Dios te puede cambiar si hoy te encuentras con Él. ¡Oh, gloria a Dios! Aquí hay por lo menos 3 o 4 casos que quiero refrescar en nuestras mentes sobre hombres que tuvieron encuentro con Dios. Ustedes recuerdan, porque estuvimos hablando hace poco de él, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, llamado Jacob, amparado en una bendición, pero que aún no había conocido a Dios, porque Jacob conoció a Dios al final. Aún no había conocido a Dios, pero ya tenía la bendición de su padre. Por más de 20 años deambuló, sufriendo dificultades, rechazo, humillaciones, exceso de trabajo, miedo. Y cuando viene de regreso, asustado por el temor a su hermano, a quien él había engañado 20 y pico de años atrás, entonces en un lugar llamado Peniel, cuyo significado es rostro de Dios, en ese lugar, asustado y tembloroso, cuando ya no había salida para su situación, cuando ya lo habían botado de donde estaba y tenía que volver a su casa, porque así se lo había dicho Dios al principio: te volveré a traer a tu tierra. Pero no sabe cómo salir de la situación. En un sueño, él tiene una lucha con un ángel y allí conoció a Dios. Génesis 32:30. Este encuentro con Dios produjo un cambio en Jacob. Un cambio que, como en todos nosotros,
Ese cambio que se produce a partir de un encuentro con Dios produce paz y produce seguridad. Hasta ahí tuvo miedo Jacob. A partir de ahí se fue el miedo y llegó la paz a su corazón. Hay mucha gente que no ha conocido la paz y vive tembloroso porque le falta ese encuentro con Dios. Cuando tenemos un encuentro directo con Dios, nuestra vida cambia, el carácter cambia, el miedo se va y llega la seguridad, porque llega la confianza en Dios. En segundo lugar, tenemos el caso de Job. Job conocía de oídas a Dios, según él mismo testificó. En el 42:5 dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. A veces hay cosas que nuestra mente finita no puede entender. Un hombre que la Biblia lo define en el capítulo 1 de Job como temeroso de Dios, al final dice que él no conocía a Dios. Y dice que lo conocía teóricamente. Te había oído hablar de ti. Me habían hablado de ti, pero ahora es cuando yo te conozco. ¿Y por qué lo conoció ahora? Porque tuvo un encuentro con él. No se asuste usted, pero hay gente en la iglesia que tienen 15 y 20 años y no conocen a Dios. Hay otros que a los 2 o 3 meses ya lo conocen. Pero hay gente que se pasan la vida en una iglesia y no han conocido a Dios. Y usted dirá: ¿y cómo usted sabe eso? Usted no tiene que ser ni adivino, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni nada por el estilo. Usted solamente tiene que mirarlo y observar su comportamiento. Porque el cristiano se parece a Cristo. Entonces, si hay un cristiano que no se parece a Cristo, ya usted sabe que es falsificado. Es un cristiano carabelita. No es genuino, no es puro, pero no lo podemos votar, porque esos cristianos, Cristo los denominó como cizaña. El trigo es el que le sirve a Dios bien, cizaña es el otro. Los discípulos quisieron limpiar el campo y decir: vamos a sacar la cizaña. Dios: oh, déjame la cizaña ahí, porque la cizaña cumple una función. La cizaña purifica el trigo. Porque cuando hay un hermano carpetoso, usted se purifica. Un hermano chismoso, usted no habla delante de él. Aleluya. Sí, porque le sirve de freno al otro. Lo que yo diga aquí lo va a saber el mundo entero en cuestión de minutos. Entonces la cizaña, aunque va para el infierno si no se arrepiente, está cumpliendo una función. Entonces dice Cristo: déjamela ahí, que al final yo la saco, varón. Ese trabajo es mío, no se lo cojan ustedes. Yo no sé, pero hay hermanos que son tan celosos de la obra de Dios, aman tanto a Dios, que no soportan a la cizaña. Eso está mal. Yo tengo que soportar la cizaña. No quiero que haya cizaña, pero el que yo quiera o no quiera no cambia la cosa. La cizaña estará como quiera. Entonces mi trabajo es aprender a convivir con esa cizaña y que la saque el Señor cuando Él quiera. Y yo seguiré al Señor y no a la cizaña. Entonces Job, hasta que no tuvo un encuentro con Dios, él no conocía a Dios. En tercer lugar, está el caso de la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Esta mujer había conocido religión, había oído hablar de profetas, y entonces cuando conoce a Cristo, dice: pero tú eres profeta, tú eres Dios. Entonces va al pueblo y le dice: he conocido a uno que me ha dicho toda mi vida. Y vienen a conocer a Jesús, y ahí se produce una revolución en Samaria, donde la mujer se convierte en evangelista y donde un paquete de gente que eran amigos de ella también se entregan a Jesucristo. Pero uno de los que llama más la atención es el caso de Saulo.
Saulo es el tipo o el prototipo de los machos, de los hombres guapos. Guapo en el término dominicano, machómetro, bravo, bravucón, que lo que él dice hay que hacerlo. Saulo era como un general investido de plenos poderes. Es como que el presidente ordene a un general del ejército: ve y acaba con tal cosa. Bueno, él tiene que buscar una brigada, prepararse y buscar lo que sea, y va y acaba con aquello porque es una orden superior. Entonces Saulo era un general de eso malo, y le ordenaron destruir a los cristianos en Damasco. Una de las empresas más difíciles que hay, destruir los cristianos. Todo el que se ha puesto a eso ha fracasado. Saulo de Tarso, con su soberbia característica, va junto a todos sus compañeros. Pla, pla. Me parece escuchar el trote de esos caballos. Pla, pla, pla. Unos caballos anchos, así fuertes. Pla, 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 pla. Con una marcha de victoria. Pla, 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 pla. Rumbo a Damasco. Todo. Nadie se le puede poner por el frente. Nadie le puede entorpecer su trabajo. Ellos van para adelante. Y de repente alguien tumba al jefe. Aleluya. Y cuando los otros ven al jefe en el suelo dando vuelta, se para toda la caballería, atónito que qué es lo que ha pasado, porque no han visto nada. Y el jefe, que está dando bolío en el suelo, mirando hacia arriba y hablando, y se volvió loco Saulo. ¿Con quién es que habla? Porque parece que ellos no oían. Y la voz del cielo cayó sobre él y le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aleluya. Y el Señor fue tan bondadoso con él que le dice: mira, Saulo, difícil tarea. Patear la lanza. Difícil tarea, Saulo. Te recomiendo que no lo sigas haciendo porque vas a fracasar. ¿Qué quieres que haga?, dice Saulo. Y ya ustedes saben la historia. De ahí se convierte en el apóstol Pablo. ¿Qué cambió a Saulo? ¿Qué cambió esa caminata? ¿Qué cambió ese carácter agresivo y violento? Un encuentro con Jesús. ¿Quién puede cambiar el carácter agresivo y violento de tu marido? Un encuentro con Dios. ¿Quién puede convertir una dama, una señora, una esposa que cuando llega a la casa se convierte en una araña cacata? ¿Quién la puede cambiar? Un encuentro con el Señor. ¿Quién puede cambiar a un hijo desobediente, rebelde y malcriado? Un encuentro con el Señor. El único que cambia, hermano. Saulo cambió totalmente porque tuvo un encuentro con el Señor. Ahora, Amós 4, 6 en adelante, y desde el 1. Aquí hay un desafío aparente. Pareciera como un desafío de Dios a medir fuerzas con un pueblo ingrato, un pueblo rebelde llamado Israel. Pero no es una invitación al pleito lo que Dios está haciendo. Es más bien un llamado al arrepentimiento y a la reconciliación. Comienza su palabra en el versículo 4 cuando dice: id a Betel y pecad, en una forma sarcástica. Aumentad en Gilgal la rebelión, traed de mañana vuestros sacrificios, etc. Entonces Dios le da un mensaje a partir del versículo 6 del capítulo 4 de Amós. Yo quiero que usted ponga mucha atención a esto, porque aquí hay 5 cosas que Dios le dice a Israel. 5 formas para que Israel vuelva al camino correcto. Y cuando dice Israel, ponga usted su nombre. Póngase usted Ramona, Juanita, José,
Pedro. 5 formas para que Israel vuelva al camino. Pero Israel no responde, no contesta, no obtempera, no hace caso a la invitación de Dios. Dios invita luego al final a una cita definitiva como última instancia para optar por el perdón. Veamos el versículo 6. Os hice pasar hambre en todas vuestras ciudades, mas no volvisteis a mí. Dios tiene mucha manera de hablar. Dice Hebreo que Dios habla de mucha manera, ha hablado de mucha manera por muchos años a través de los profetas, a través de diferentes medios, y el hombre no entiende. Aquí dice que Dios habló con Israel a través del hambre. Os hice pasar hambre. Hay una versión que dice os hice pasar con dientes limpios. ¿Y por qué tan limpios los dientes? Que no ha pasado nada por ahí. ¿Para qué? ¿De qué se van a ensuciar? Si es que no hay comida. Entonces, dice el Señor, los hice pasar hambre en todas vuestras ciudades y no volvieron a mí. Óigame, cuando un pueblo, cuando una persona, cuando alguien ni con el hambre se acuerda de Dios, hermano, es duro. Ese es duro. Porque mire, el hambre ablanda a todos. Había un hombre, él se convirtió, pero era un hombre que no le podía pasar ninguna mujer cerca, porque él decía que hasta a los curas él le decía algo, porque lo veía con falda. O sea, él no respetaba a nadie. Él entendía que si él no levantaba la cabeza y decía algo, él no era hombre. Él se convierte, está en ayuno, varios días de ayuno, y cuando van 7, 8, 10 días de ayuno, él sale con alguien a la calle, él no mira a nadie. No, porque cuando usted tiene un hambre así, usted lo único que ve comida. Eso es lo único que le llama la atención. Entonces el hambre le quita a uno muchas cosas, a veces hasta el deseo de vivir. Pero cuando usted tiene hambre, hay gente que son delicados. No como esto, no como aquello, no como aquello, lo que como es esto. Me gusta el pescado mero, pero no me gusta en cualquier forma. Me gusta un guisadito con una salsita. Si me lo da a la plancha no me gusta. Si me lo da frito no me gusta. Y cada cosa le gusta de una manera. Cuando usted tiene 8 o 10 días que no come, le dan el mero crudo y crudo está bueno, hermano. Entonces dice Dios, los hice pasar hambre y no volvieron a mí. Óigame, son duros. Hay gente que ni con hambre se acuerdan de Dios. Hay gente que ni ante el sufrimiento de un estómago vacío, lánguido, no se acuerdan de Dios. Israel era duro, pero hay gente así como Israel, que no se acuerdan de Dios por nada. Otra cosa que dice el versículo 7, sequía. Otra forma de Dios llamar a su pueblo. Os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Es decir, para que se dañe el fruto. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra no. Con todo, no volvisteis a Dios. Primero lo hizo pasar hambre y no entendieron el mensaje que es Dios llamándolo. Porque hay gente que el problema es que no entienden. La tribulación llega y ellos no entienden. La escasez llega y ellos no entienden. El mal tiempo llega y ellos no entienden. Eso son cosas naturales. Esas son cosas que le pasa a la gente. Entonces aquí nosotros entendemos que Dios está hablando. Y si te está hablando a ti de alguna forma, entiéndelo. Porque lo que tratamos es de advertirnos. Los problemas al que conoce a Dios no le vienen así por así. Los problemas a la gente no le vienen así por así. Hay un control que permite las cosas con un propósito. Mandé hambre y no entendieron. Ahora mando sequía. Detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Si la detiene después de la siega no pasa nada.
Si la detiene después que los frutos están listos, no pasa nada. Pero antes que terminara el proceso, Dios detuvo la lluvia 3 meses antes del tiempo de siega. Ellos ven la sequía, no hay agua por ninguna parte. Una ciudad tenía agua y todo el mundo caía ahí a buscar agua, pero esa ciudad no podía abastecer a todas las otras. Entonces dice Dios, les hablé a través de la sequía y no volvieron a mí. Segunda prueba. Tercera prueba, versículo 9. Plagas. Otra forma de Dios hablarnos, amigos y hermanos. Otra forma de Dios hablarnos. 4:9. Os herí con viento del este y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca volvisteis a mí. Ahora tenemos plaga. Usted sabe que le caiga una plaga de comején a su casa, o una plaga de cucaracha, o de cucarachita, o de hormiga. Con una plaga de hormiga cualquiera deja la casa. Cualquier plaga que sea azota hasta uno perder la paciencia. Entonces Israel, el pueblo de Dios, la gente que había oído hablar de Dios, no se da cuenta que Dios le está hablando para que clamen a Él. ¿Cuál es el propósito de una plaga que Dios manda? Que tú te humilles y que tú reconozcas que el único que te puede quitar la plaga se llama Dios. Y que tú acudas a Dios. Pero hay gente que, como sabe que para acudir a Dios hay que humillarse, hay que pedir perdón, prefieren que la plaga se lo coma. Y hace como Israel. Y no volvieron a mí, dice el Señor. Cuarta forma de Dios hablar. Versículo 10. Mortandad. Envié contra vosotros mortandad. Maté a espada a vuestros jóvenes, vuestros caballos, fueron capturados, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Esa es dura. Esa es otra prueba dura. Maté a espada a vuestros jóvenes, vuestros caballos fueron capturados. Los caballos son la defensa, mas no volvisteis a mí. Hay gente que no entiende que la violencia que está azotando el mundo y República Dominicana tiene un solo freno. Un solo freno. Ahí no vale palo de la policía. Ahí no vale educación, aunque es buena. Tiene un solo freno. Lo que el mundo no quiere entender, que son asuntos espirituales. El mundo no quiere entender que hay un proyecto en el infierno para destruir los matrimonios, para acabar con la familia, para acabar con la sociedad. Fíjese que los golpes son sincronizados: violencia callejera, violencia intrafamiliar y homosexualidad. Para acabar con todo, es para arrasar con la gente. Todo lo que Dios ha establecido, que vivamos en paz, que nos amemos los unos a los otros, que el hombre y la mujer se unan en matrimonio y se casen, todo eso es lo que el diablo quiere destruir. Y si destruye eso, ¿qué va a quedar? No queda ni basura. Entonces tenemos que entender que no es un asunto necesariamente humano, es un asunto que viene del infierno. Y usted ve las noticias de aquí, y usted busca las noticias de otro país de América, y va a creer que es el mismo, que es la misma ciudad. Lo mismo que está pasando aquí, está pasando en Honduras, está pasando en Venezuela, está pasando en Perú, está pasando en Colombia, está pasando en Argentina, o cuidados y más. Pero eso porque está en español. Cuando usted busca también la información de Medio Oriente, de Europa, de África, es la misma cosa. O sea, parece como que hay un patrón. Parece que hay una dirección para que todo el mundo al mismo tiempo haga lo mismo. Eso es el diablo. Está trabajando y está ganando mucho terreno en muchos lugares, y los únicos que están enfrentándolo somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. La gente no entiende que esta desgracia nacional y esta desgracia universal es por haber dejado a Dios. Y Dios le está llamando y no lo entiende. ¿Por qué están tus hijos en las calles? Porque tú necesitas un encuentro con Dios. ¿Por qué tu
marido está como está o tu esposa está como está? Porque necesita un encuentro con Dios. En ese encuentro con Dios nosotros cambiamos. Y cuando cambiamos se benefician todos los que están en nuestro entorno. Pero eso es lo que el diablo está tratando de impedir. Entonces ni por la mortandad dice, mas no volvisteis a mí. Destrucción, 4:11. Trastornó como a Sodoma y Gomorra, trastorno como a Sodoma y Gomorra, mas no volvisteis a mí. ¿Qué es lo que estamos diciendo? El diablo ha programado una destrucción total y ha utilizado a la misma gente para matarse. Oye, eso es grande. Usted sabe lo que una persona matar a su amigo, a su amiga, a su esposo, a sus hijos, a su esposa, a sangre fría sin haberle hecho nada, porque nadie hace nada para que lo maten, excepto que mate a otro. Porque yo digo que yo no sé cómo se le cobra a un criminal si no es con su propia vida. Y ni así se le cobra, porque el otro no le pidió que lo matara. O sea, como quiera la deuda sigue. Pero eso es problema del Señor. El asunto es que hay que estar revestido de un poder del diablo para poderle quitar la vida a un prójimo. Usted sabe lo grande que es quitarle la vida a un ser humano. Por eso le dijo Dios a Caín: tu pecado te perseguirá, tu pecado irá detrás de ti, y donde quiera que te metas, ahí estará tu pecado y la gente lo sabrá. La persona que le ha quitado la vida a alguien nunca tendrá paz, nunca estará tranquilo, porque la conciencia lo martirizará. Y dice la Biblia que habrá destrucción al final, y ni así se acordaron de Dios la gente de Israel. Son oportunidades rechazadas. Hay mucha gente que ha rechazado y está rechazando a Dios. Israel rechazó a Dios, a pesar de todas las pruebas, los llamados. Porque a veces la gente piensa como que somos seres no inteligentes, porque de tanta forma que Dios nos habla, y muchas veces nos hacemos los desentendidos. Ay, pues yo no me di cuenta. Ah, tú no te diste cuenta. Cuando el golpe venga, entonces tú te das cuenta. Ah, pero a veces ni así. Prefieren perderse y no se dan cuenta. Así estaba Israel. Rechazó todas las oportunidades. Como rechaza toda la oportunidad y todas las puertas que Dios habla. ¿Qué dice Dios? Prepárate. Prepárate para venir a un encuentro con tu Dios. Este es un mensaje abierto, el que Dios da a su pueblo y el que damos nosotros a usted. Es un mensaje abierto que invita a la reflexión sobre las tantas invitaciones del Señor a través de enfermedades, necesidades y miedos. Dios llama de diferentes formas. Dios no enferma a nadie, pero cuando el diablo te enferma quiere decir que tú necesitas un encuentro con Dios. Cuando tú tienes una situación inmanejable, es que necesitas un encuentro con Dios. Y esto a veces hay que entenderlo. Entonces hay gente que son indiferentes a pesar de lo que pase. No entiende que Dios le está hablando. Problemas van y problemas vienen y ellos no entienden. No, yo lo resuelvo así. Entonces, ¿qué pasa? Esperan tocar fondo. Hay gente que no tiene el encuentro con Dios porque está muy joven, porque está ganando dinero, porque tiene salud, porque tiene muchos amigos, porque esta es mi hora de yo echar para adelante. Y son indiferentes ante Dios. Pero cuando tocan fondo, entonces ellos piensan de otra manera. Hay casos extremos en que la persona que resiste hasta lo indecible y no quiere humillarse delante de Dios, cuando terminan las alternativas, cuando se acaban los recursos, cuando se acaba todo lo que puedo hacer, entonces buscan refugio en Dios. Aquí está el ejemplo del famoso pródigo. ¿Qué hizo el pródigo? Abandonó todo. Se fue de su casa. Así hay mucha gente. No le importó familia. No le importó amigos. No le importó cultura. No le importó la comida de mamá. No le importó que iba a comer comida rara por allá. No le importó nada de nada. Hay quienes tienen años en esa resistencia inútil, creyendo que pueden esperar y hasta llegar.
Pero ¿qué pasó? La Biblia recoge esta historia que nunca acabaremos de hablar de ella. Mientras la juventud le favoreció, mientras los amigos estaban con él de fiesta en fiesta, el canchanchaneo, mientras estaban las muchachas alrededor de él, mientras la salud lo acompañó, él no pensó en su papá ni en su casa. Pero llegó un momento que yo digo que tocó fondo. Llegó un momento en que él perdió todo, excepto la salud, y estaba en juego. Perdió todo. No quedó nada. Dinero, amigos, mujeres, ropa, todo lo perdió. Y en una posilga, él encontró a Dios. Ahora yo pregunto, ¿dónde esperas tú encontrar a Dios? ¿Cuándo esperas tú encontrarte con Dios? Cuando no haya alternativa, cuando se te acabe el oxígeno, cuando ya no puedas respirar, cuando ya no puedas hablar, cuando no puedas ya ni siquiera abrir los ojos. ¿Cuándo piensas acercarte a Dios? Cuando esté en la posilga y los cerdos te laman las plantas de los pies. Cuando esté que no aparezca ni cáscara de plátano. Cuando ya todo se haya ido y tu salud esté en juego. Hay gente que esperan tocar fondo. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, hay gente que está relajando con Dios, que no le hace caso a las invitaciones constantes que Dios le hace, que no le importa lo que Dios quiere. Ay, yo quiero encontrarme con Dios. ¿Cuándo tú quieres encontrarte con Dios? Cuando se te acaben todos los chances, cuando la vida esté al borde al filo de una navaja, ahí es que tú quieres encontrarte con Dios. ¿Cómo tú piensas acercarte a Dios? Tienes que hacerlo humillado. Tienes que reconocer que no somos nada. Tienes que saber que hay un Dios a quien tenemos que respetar. Tienes que saber que hay alguien que controla tu vida. Hay alguien que controla tu vida, controla tu familia. Y ese alguien merece respeto. Ese alguien merece obediencia. Y si has pecado, si has violado los preceptos sagrados, debe venir de rodillas y buscar el perdón para tener un encuentro con Dios. ¿Cuándo debe ser eso? Ahora mismo. ¿Dónde debe ser eso? Aquí, ahora. Porque hay gente que dice, ¿y dónde me convierto? En el sitio que está. Aquí hay unas personas que se entregaron por radio. ¿Dónde están ellos? Entregaron su vida a Cristo a través de la radio. Aleluya. Dios los bendiga. Míralo allá. ¿Dónde? Una vez me dio un testimonio un hermano que él iba conduciendo un camión por la carretera Sánchez. Y él oyó la emisora y estaba oyendo el mensaje. Y él se paró a la derecha y se fajó a dar gritos. Y llora y llora y llora. Y cuando se invitó a entregar su vida a Cristo, lo hizo. Y en la carretera él encontró a Dios. ¿Dónde vas a encontrar a Dios? ¡Oh, gloria a Dios! Eso se parece a los magos. ¿Dónde está el Mesías? Y lo buscaban en el hotel de 7 estrellas. No, estaba en el pesebre. ¿Dónde vas a encontrar a Dios? Donde escuche su voz. Ahí mismo tienes que hacerlo. Entregarle tu vida a Cristo en el momento que lo escuchas. ¿Cómo? Humillado, genuflecto, rendido a sus pies. No esperes tocar el fondo, que hay quienes no llegan al fondo. Fracasan antes de tocar fondo. Trata, si tienes vida, si tienes oído, si tienes corazón, si tienes una mente todavía, ahora es el día de entregar tu vida a Cristo. No pospongas más un encuentro necesario con Dios, un encuentro imprescindible, un encuentro de vida para ti. Amigos y hermanos, tu situación está así porque te falta un encuentro con Dios. El día que entregues realmente tu vida a Cristo y le pidas perdón, cambiará tu situación. Y por último, el versículo 13, porque Dios tiene límite para todos y lo avisa.
Dice el versículo 13 de 4 de Amós: ciertamente el que forma los montes y crea el viento, el que anuncia al hombre su pensamiento, hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. ¿Qué es eso? Esa es la credencial. Quien te está pidiendo venir a un encuentro es el jefe. ¿Quién es que lo está haciendo? El que hace de las tinieblas mañana, el que pasa sobre las alturas de la tierra, el que anuncia al hombre su pensamiento. Jehová de los ejércitos es su nombre. No estamos jugando, hermano. Está hablando quien puede hablar. Y te está llamando porque ahora hay tiempo para ti. Mañana o pasado, ¿sabe cuándo? No habrá tiempo, pero ahora hay tiempo. Hoy es el día de salvación. Mañana no sabemos, pero hoy es tu día de salvación. Venid al encuentro con Dios. Acuérdate de Dios antes que sea tarde. Rompe esa cadena, rompe esos compromisos con el pecado y con el diablo. Záfate del espíritu de violencia. Cúbrete con la sangre de Cristo y serás salvo.